Muy buenas tardes para ustedes que están del otro lado y para nosotros que estamos aquí dentro del Estudio Che en el barrio de Palermo para dar inicio a esta nueva jornada, una celebración, si se puede decir así, por el Día del Periodista. Aquel 7 de junio de 1810 salía a la luz la Gaceta de Buenos Aires, diario fundado por Mariano Moreno, ¿sí? Y podemos hablar también de la situación del periodismo, no solo en la actualidad, sino desde ese entonces, porque también el periodismo y el periodista, ¿sí? como profesión, fue atacado desde sus inicios. Sí, recordemos que fue envenenado en alta mar Mariano Moreno a pocos años de haber fundado, de haber dado a conocer en nuestro país, ¿sí? Los medios de comunicación, el periodismo, el diario, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos una mesa que va a nutrirse a lo largo, ¿sí? De toda esta jornada de este domingo 8 de junio, a partir desde las 14 horas, ahora, ¿sí? Y en esta jornada que va a extenderse con innumerables cantidad de voces, de referentes, de especialistas, vamos a hablar de un montón de temas. Hago un puntito rápido y voy a pasar a anunciar y a contarles quiénes están en este momento en nuestra mesa, como podrán visualizar a través de todas las plataformas de Punto Cero. ¿Sí? Entre otras cosas, vamos a hablar de qué es y cómo hacer periodismo autogestivo más adelante. Por supuesto, otro tema muy actual, por cierto, odio generalizado hacia todo, incluyendo redes sociales, la vida cotidiana, ¿por qué no? Hacia los periodistas, hacia las comunicadoras. Por supuesto, también vamos a un poquito desasnar y desandar el camino de qué es un buen entrevistador. Y, entre otras cosas, vamos a hablar del futuro del periodismo respecto al auge de la inteligencia artificial y el futuro del periodismo respecto a la humanidad misma, entre otras cosas. Nosotros vamos a hablar de eso y de un montón de otras cuestiones relacionadas con el periodismo. ¿Vamos a boludear? Sí, por supuesto, también porque nos merecemos un ratito de recreo. Pero antes, y para dar inicio a esta jornada por el Día del Periodista que vamos a celebrar acá en Punto Cero, vamos a saludar al equipo que conforma esta primera mesa de debate. Vamos a empezar por el lado de afuera hoy. ¿Sí? Vamos a saludarla a Aldana Molinaro en la operación técnica, por supuesto, y periodista, ¿por qué no? ¿Sí? Entre otras cosas. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Haces el ejercicio de la producción del periodismo deportivo, que ni más ni menos. Así humilde. Que, Aldi, no seas humilde, ponchate, y también ponchalo al señor Gustavo Coronel, productor de Hielo para Todos, ¿sí? Y una especie de mano derecha también permanente acá en Punto Cero, que les saludamos, les damos la bienvenida. Y ahora sí, ustedes podrán visualizar dentro del estudio, lo vamos a aclarar un poquito al señor Beto Villa, ¿sí? Muy buenas tardes, qué lindo estar compartiendo la mesa otra vez. Muy bien, Beto Villa, que es integrante del equipo nuestro de Hielo para Todos para hablar de cine, de series, ¿sí? de lo que es la cultura pop, habitualmente los miércoles a las 19 horas, pero también es integrante, es columnista de Rock and Rock, ¿sí? Un programa de música, de rock específicamente, y lo dice su nombre, por suerte, no hay que explicarlo cuando uno dice un nombre de un programa. Soy parte del Power Trio de Rock and Rock. Tal cual, ¿sí? Los miércoles a las 18 horas, y, por supuesto, uno de los proyectos más nuevos de la grilla de Punto Cero, que es Gordos Sin Remera, los viernes a las 18 horas. Sí, por ahora tenemos remeras, pero sí, somos gordos sin remeras, por supuesto. Sí, la decepción cada vez que dice... Cada vez que inicia el programa aparece un comentario de Twitch que dice otra vez con remeras, qué decepción. Todos los programas. Bueno, pueden esperar al verano para apagar después la cámara. Pero... Bien. Después nos vas a contar un poquito qué hacen en los distintos programas. También los saludamos ahí al lado de Beto a el querido Nahuel Isela, parte del equipo de Punto Cero, por supuesto, conductor y alma pater, vamos a decirle, de la cantera deportiva. Y productor, por supuesto, también del Noti Cero, los viernes a las 10 de la mañana el Noti, y la cantera deportiva los martes a las 20 horas. 20 horas, sí. Horas. No, 20 horas, martes, la cantera deportiva, toda información polideportiva, entrevistas, así que entrevistas con distintas versiones del deporte. Tratamos ahora de hacer más distinciones a otros deportes que se van por fuera de lo mainstream y bueno, también toda la información polideportiva, como dije, todo lo que sea un argentino jugando algo en algún, representando al país, vamos a tener la información todos los martes a las 20 horas y bueno, el Noti que ya todos los viernes de 10 a 12 con toda la actualidad política, económica, también deportiva, pues está Samu cubriendo todo lo que es el fútbol y con columnas más que interesantes que se sumaron ahora nuevas. Podemos hablar de la columna de política y la columna de Azul García que empezó este viernes, que también toman por otros lados la actualidad y obvio entrevistas también relacionadas con lo que está pasando en Argentina y en el mundo. Muy bien, nos vamos al corte ya después. El prontuario de Nahuel es como extenso. Está extenso.
Hace de todo, Nahue. Y es más, también opera, te prepara el café. A veces llegás y decís, ya está el café, sentís olorcito, ya Y a preparé veces el te café, manda la dice. mala noticia que es, ya no hay café. Y es como, Sí, ¿para pero- qué me hablas? No, pero Entiendo para qué me hablas. ustedes leyeron una versión archi mega procesada de no hay café, se termina el café. ¿Saben lo que es para un periodista que se termine el café? Tragedia. Así que imagínense en el momento que le veo a una abuela y me dice, no hay café. Igual lo mejor que hace es cagarnos a pedos, ponernos en vereda cuando nos estamos saliendo en algún momento. Un drama, un drama. Bien, vamos a saludarlo también a una de las más recientes incorporaciones a la programación de Punto Cero. Me refiero a Tomás Ingleses, sí, que con Bitácora Urbana, que tienen 3 programas al aire, no 4 como le quería Ayer decir. estaba entre 3 y 4, era 3. No, 3 programas al aire, acá reciente, lo más nuevito que tenemos en Punto Cero. Próximamente 4. Claro. El sábado- Está bien. el sábado que viene. Inminentemente. No llega. Así que, Tomás, bueno, bienvenido también a este primero de tus especiales Sí, acá con esperemos que nosotros. muchos más. Ayer, bueno, tuvimos la entrevista con Juan Manuel Domínguez, más que nada sobre la criptomoneda y los fundamentos básicos, podría decirse. Bastantes tecnicismos que tipo después estuve procesando porque no entendía, pero entendí después al final, pero nada. Ahora estamos viendo de conseguir algo de una entrevista, todavía no voy a decir nombres, pero intentando conseguir una entrevista de inteligencia artificial para el sábado que viene. Que estuvo hace poco en la UNLAM, es lo único que voy a decir de una charla. Y nada, bueno, ojalá. Por ahora, yo era muy termo en lo político y dije, bueno, me voy a calmar un poco. Porque me habían dicho que para laburar en el periodismo, tipo, te miran las redes, entonces dije, empecé a borrar todo, ahí tipo pánico. Dije, borro todo y arranco a hacer solo entrevistas, no hablo de política, así por lo menos hasta conseguir un laburo. Después, bueno. Nah, Por favor. no ¿Qué te puede preocupes. pasar? Lo que le pasó a Ari Lijalá, una denuncia penal y listo. No, Uno nada. sale adelante. Para ser periodista, yo creo que hoy en día una tenés que tener una denuncia, después ya arrancás. Claro. Siempre que Para- sea por de- cuestiones Exactamente. A ver, bueno, una denuncia de tipo. escritura, Eh. de De que no calumnias le e gustaron lo que injurias y ya dijiste, no por otra cosa, ¿no? Sí, Bien, vale la aclaración, Sí, sí. Nahue. Claro, Vale de la calumnias Para- e injurias. Ahí. Mira, si no te amenazaron de un lado y del otro, como me ha pasado a mí, Es que te faltan cosas por hacer. sí, estás inclinando mucho la balanza. Sí. Bien, saludamos también a Victoria Duclos Sigüet, Sí, también sí. parte del Estado de Punto Cero, ¿Qué una tal? especie de compañera de mano derecha permanente, por supuesto. Especie. Compañera mano derecha en lo que es Ah, Punto está bien, Cero. está bien, está bien, está No, bien, no está vamos a hablar de la vida privada, ¿sí? bien. No, por Au- favor. Aunque podríamos, es una labor periodística, vamos a Tipo, cuando investigar. se haga el panel de Chimento. Ahí Claro, está. por ahora no es de Ahí está. Chimentos. Y además también, por supuesto, columnista en Hielo para Todos, programa que conduzco los miércoles a las 19 horas junto a Betito, también Gustavo y un equipo que luego, tal vez, si se portan bien, los mencionaremos. Y, por supuesto, conductora, ¿sí? Sí. Cabeza y espíritu de Clase B los viernes a las 15 horas. Y también, por si fuera poco, una de las 2 voces que tiene el podcast que se graba acá, Sucesos Argentinos, sobre cine argentino, todo lo que mencionamos. Sí, un poco, bueno, la idea desde el principio era hablar de un nicho, algo que para nosotros no debería ser quizás un nicho, porque tiene que ver con un patrimonio cultural que nos rodea, pero que bueno, en este momento lo es. Lo interesante de trabajar hace ya varios años con esto es que uno va conociendo distintos periodos y va conociendo distintos estados de la situación. Esta es una de las más críticas, creo que me ha tocado cubrir. Así que bueno, es como todo el tiempo un desafío nuevo ejercer el periodismo sobre cine argentino específicamente en todos estos años que han pasado. Así que nada, yo tengo el sticker de cuando me dijeron sos una basura irremediable. Ese es mi medalla periodística del día de hoy. Lo tengo. A mí en Twitter me decía, ¿dónde te vas a esconder cuando seamos gobierno? Oh, Te vamos a ir a buscar. acá estoy. Bueno, nos rompieron un vidrio del estudio también en un ¿Viste momento. lo que es? ¿Este Sí. estudio no? Sí, acá, ¿Acá? un piedrazo acá al vidrio. Así Pensás que, que tenemos frío. así que bueno, son cosas que es el ejercicio sano del periodismo, ¿viste? Ese sacerdocio, esa cruzada tan vilipendiada también, pero en algún punto, así como es bastardeada, por otro lado a veces también tenemos nuestras pequeñas alegrías, regocijos en cuanto al ejercicio y esta vocación y profesión que hacemos desde hace mucho tiempo en muchos de los casos. Pero bueno, vamos a hablar de periodismo y vamos a empezar primero por no definir qué es el periodismo. Ah, ¿quién soy yo, Gustavo? ¿Quién sos? Yo soy Diego González. Sí, y voy a estar junto a ustedes un buen rato, porque además, sí, un prontuario tenemos que decir. Un prontuario extenso. Bueno, conductor de Hielo para Todos, los miércoles
de 19 a 21 para hablar de cultura pop, de cine, de series. También conductor, por lo menos por ahora, del noticiero, los viernes a las 10 de la mañana. Va y viene. Ahí viene. Rompa el vidrio en caso de usarse en la conducción. Es la Ahí pareja estoy. tóxica. Tal cual, tal cual. Siempre me... ¿Qué haces perdido? Te dice una abuela a las 4 de la mañana. Tenés que conducir mañana. Y otras cosas, bueno, como por ejemplo fundador y director general de acá de Punto Cero y algunas otras cositas. Y, lo puedo decir acá, conductor de Plan Canje, que se va a hacer después de 25 años un especial muy pronto en el mes de julio. Estamos terminando de definir con el equipo original que supo hacer Plan Canje, que es lo que dio inicio a toda esta locura que después siguió en Hielo, Punto Cero y demás cuestiones. Así que algo ahí que vamos tirando y deslizando. Prepárense porque se viene un especial de Plan Canje, el programa original que me vio nacer en radio. ¿Sí? Después de 25 años hay una especie de reencuentro. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de periodismo. Y lo primero que queremos hacer un poquito, y esto es no leer definiciones ni conceptos, sino simplemente desde la experiencia personal y de lo que uno considera hacia dónde quiere ir, ¿sí? ¿Qué considera y qué cree que es el periodismo? Vamos a empezar primero por un testimonio, porque tuvimos la oportunidad el viernes pasado de dialogar con el concejal Hugo Vaz de Florentino Ameguino, una localidad además cercana a Junín. Estuvimos charlando un poco de las realidades bonaerenses y aprovechamos hablando de política y demás, y él es periodista, tiene un medio de comunicación en Ameguino, así que aprovechamos y le dijimos, bueno, ¿qué es para vos el periodismo? Y para conocer justamente la opinión, qué mejor que contar con la propia palabra y la voz y la cara de Hugo Vaz, a quien le agradecemos por supuesto este minutito que nos regala. Así que escuchamos a ver qué es para Hugo el periodismo. Queridos amigos de Punto Cero, colegas, en este día tan especial, hoy es el Día del Periodista, esta hermosa profesión que abrazamos como ustedes nosotros hace mucho tiempo. Profesión y actividad que amerita fundamentalmente de un gran compromiso con la verdad, defendiendo y ejerciendo por siempre la libertad de expresión. Y sé que es lo que ustedes hacen, lo han demostrado y lo siguen haciendo a cada momento y cada día. Así que en este 7 de junio, hoy, Día del Periodista, los quiero saludar, los quiero abrazar, los quiero felicitar por la manera en que llevan adelante esta hermosísima profesión que queremos y que amamos tanto y fundamentalmente que respetamos tanto. Los abrazo a la distancia, les deseo un muy buen día y gracias por ser de esos profesionales que realmente, y como les dije, fundamentalmente predican la verdad, informan y forman opinión y siempre con un eje central como tiene que ver con la verdad, con la veracidad y con el respeto y con la pluralidad de voces. Un abrazo gigante para todos. Muy feliz día para ustedes. Muy bien, gracias Hugo. Bueno, y tiró varias cositas ahí que tienen que ver con las maneras. Lo primero que dice es las maneras, y creo que es importante para un periodista el ejercicio de esta actividad en las maneras. Justamente hoy que se deforma todo, me parece que hay algo que marca un poco la cancha, además de la veracidad, además de hablar con la verdad. Bueno, una construcción justamente de formar opinión a través de esto que después se termina dando como la opinión pública, que es un poquito hacia dónde tenemos que ver lo que hay que ver día a día. Pero bueno, para hablar de periodismo, qué mejor que tener gente acá dentro del estudio. Así que abrimos, los micrófonos ya están abiertos, Aldi, si no nada raro. Así que bueno, ¿qué creen que ustedes que tiene que ser o que hacen al periodismo? Un poquito de todas esas ideas que están dando vueltas. Bueno, para empezar, por supuesto, el no dejarse doblegar frente a la presión externa, tratar de no perder el foco de la verdad, y sin embargo, por supuesto, le podés dar tu enfoque sin necesariamente enturbiar la opinión, porque hay cosas que más allá del sesgo político que uno tenga, no se pueden dejar pasar, y creo que es el rol del periodista de por sí. Sea cual fuera lo que haga, ya sea desde lo deportivo, sea de lo político, economía, no hay que perder de vista eso nunca. Totalmente. Bueno, en eso del sesgo, primero que todo está marcado para quienes por ahí no están en el tema, porque nosotros medio que al inicio estamos un poquito hablándonos también entre colegas y un poco de terminología que tiene que ver con lo que nos compete día a día. Pero para quien no tengan idea, no existe la objetividad, todo es subjetivo, cada una de las personas y que ejercen el periodismo y la comunicación, si querés abrimos a la comunicación, porque hay gente que no se asume periodista por un título o porque la actividad es un poquito más periférica, pero vamos a decirle comunicación y ahí estamos todos dentro de la misma bolsa. Tiene que ver con que no existe la objetividad, todos somos subjetivos, todos tenemos una vida diaria, inquietudes, intereses, necesidades, y eso va torciendo un poco el camino, en el buen sentido que vamos recorriendo. Entonces, en eso es ser honesto. Me parece que la honestidad tiene que ver con que yo pienso tal cosa,
estoy de acuerdo con otra, y dar un espacio con las maneras, como decía Hugo hace un ratito, en cómo hablamos y en qué términos. Sí, pero también igual me parece que es como un momento para mí importante para que la opinión personal no solamente sea honesta y sea blanqueada, sino también para anteponer la idea de información antes que cualquiera de esas cosas, ¿no? Porque me parece que ser honesto y hablar desde la honestidad lo puede hacer cualquiera en cualquier ámbito. Y me parece que un ámbito periodístico lo que requiere es información, es poder construir una noticia en base a... Me gustaba lo que decía Hugo sobre la verdad, porque si bien no es que uno pueda sostener el 100% de las cosas como, bueno, esta es la única de las verdades, pero sí uno puede hacer una construcción sustanciosa de lo que está queriendo decir o de lo que está queriendo exponer, y eso también me parece que se perdió como un montón de vista. Creo que el hecho de tener el acceso a poder decir cosas en un montón de medios y plataformas y dispositivos termina anteponiendo la opinión personal y la idea de sentido común, ¿no? Como digo, el que más sentido común tenga es el periodista que más me convoca, y en realidad no debería ser ese el periodista que más te convoca, sino el que te ofrece información para que vos mismo puedas completar eso. Y después, si compartís la opinión, me parece que está buenísimo y uno se acerca por afinidad de esos comunicadores, pero me parece que hay que, por lo menos en este día, como anteponer esa información. Sí, sí. Uno también como periodista, como comunicador o comunicadora, tiene que tener el trabajo de procesar los datos, la información, las estadísticas, el contexto, el escenario, los actores sociales, procesarlo para facilitar el acceso que vos, que estás caminando la calle o que tenés que ir al laburo, en el menor tiempo posible, o el tiempo que dispongas, es relativo, por supuesto, todo eso, que te sirva para tu día a día, porque hay quienes dicen que cuando te explican difícil algo es porque no quieren que lo entiendas. Y yo un poco coincido con eso. No sé qué piensan O es el Tomás y Nahuel. famoso, sin llevarlo a la política, ¿no? Hablo difícil y sé. Es como que si hablo difícil parece que sé todo y no hace falta que me juzguen o opinen. Yo igual, un poco no lo que decían antes, yo creo que el periodismo también no solo es dar la información, sino hoy en día yo creo que está muy devaluado, como decía ayer con Germán, o muy atacado también, pero el hecho por ahí de chequear bien las fuentes y chequear la información y darla y no, tipo dar la información y después ver si es verdad o no. Que eso hoy en día se hace mucho. Yo te doy la información y después, bueno, me equivoqué. Como por ejemplo esta... por ahora me voy a guardar los adjetivos, pero esta Santillán, el otro día que dijo, claro. bueno, la canasta básica es 360 y resulta que tenía puesto el zoom y le faltaba medio gráfico más. O sea... esa manera de ejercer el periodismo como si fuera Twitter más o Que menos. igualmente ella no es periodista, No, es pero digo el peor ejemplo de todavía la porque es información. diputada, pero sí, y lo dijo en una mesa repleta de periodistas, que ahí uno puede hacer como el análisis de cuánto los incomodó o no tener que desdecir ese dato. Y si se tomaron el tiempo y la responsabilidad de que quede bien claro que lo que se había dicho no era cierto. Mira, el Entonces, grafista, ahí- les dio Ahí timidez está. en cortarlo. el grafista la citó y puso eso como el graf. Y el graf Pero por sabemos eso. que funciona a veces más de todo lo que se está hablando. Sí, porque es una Entonces, hay síntesis. una intención de llevar gente, y en este caso concreto, ya que dimos nombres, hay una intención de llevar gente que desconoce la realidad, los datos, la información, justamente con una voluntad de desinformar. Y también aplico, y recuerdo justamente ayer mencionaban algo como una especie de mea culpa cuando abrieron el programa de Bitácora Para, porque ayer. dijimos de todo. No, cuando empezaron y dijeron un poco también del lugar que pone la sociedad a ciertos con lo de libertad de referentes, expresión, todas esas tal cosas. cual. Y eso tenemos que ser responsables todos, incluso y a veces hasta más los y las comunicadoras, porque son quienes ponen de referente cuando se están formando a personas que tienen un título de periodista y no ejercen el periodismo, son mercenarios de la palabra. Es que ya estamos hablando de una mala praxis porque no solamente es muchas veces no chequear la información, sino adrede utilizar información que ya saben que no es así. Sin embargo, Sí, pero Beto, Se usa más siempre- para ensuciar. Sí, pero siempre tenés la opción de elegir otra persona. Entonces, no vayamos al canal con más rating Bueno. porque ese es referente y ese es donde quiero ir. Hay un montón de otras personas que de lugares mucho más chiquitos, y entre comillas digo chiquito porque siempre eso es relativo, están comunicando, informando responsablemente. Podés seguir en Twitter a periodistas. Y la lista sería larguísima de periodistas que hacen un buen ejercicio de la comunicación, de la información, medios
como puedo dar fe acá en Punto Cero, que no quieren un bait, no quieren que le hagas el clic, sino que quieren compartir información veraz. Entonces, opciones hay. Tenemos que hacernos cargo, como nosotros como personas formadas, ¿sí? Que cuando hablan de un periodista mencionan a tal. Y yo pongo un ejemplo concreto. Cuando a mí me preguntaban en los primeros años de Punto Cero cuál era mi periodista político por ahí de referencia, yo decía José Venturini. Era un periodista, es un periodista que estaba y está ahora haciendo tareas de producción en un programa, pero es un periodista que escribía de política con una responsabilidad que yo no veía ningún programa en la tele. ¿Y por qué tengo que mencionar a esos mercenarios de la comunicación? Yo mencionaba a José Venturini. Entonces, también nosotros tenemos que hacernos cargo de cuando, por ejemplo, y esto sobre todo se nota mucho más lamentablemente en el periodismo deportivo, ponemos de referentes a los que están gritándose en un canal que no tienen ni idea cómo rueda una pelota. Bueno, pero cálmate, Leito, Estoy calmate, Y, calmate. y Recién que empieza el especial. un dato es Calma, como... medicada estoy, medicada. Y que en ese periodismo deportivo donde el dato no existe. El dato es como, no sé... no existe, no hay datos. Es todo discusiones para que uno grite más alto que el otro. Bueno, perdón, pero tranquilamente este especial podría ser cada uno un bloque hablando del periodismo de cada uno de nuestros rubros, porque todos tienen problemas totalmente diferentes, pero muchos problemas. El deportivo tiene los suyos, el de cultura tiene otros. El Perdón, vos ibas a decir algo, ¿no? político. Perdón. No, eso. No, es que si nos ponemos a profundizar, porque podemos hacerlo tranquilamente, no creo que no hay ninguno de los tipos de periodismo que va a estar a salvo de ese tipo de problemas. Sí pasa, por ejemplo, que en particular periodismo deportivo sí me llama mucho la atención por el hecho de quién grita más fuerte. Me suena mucho a cómo se están manejando las cosas hoy por hoy, ya de por sí desde el gobierno. Entonces Sí, es claro. como... Por ahí eso es lo que más nos remite a ese tipo de cosas. Bueno, ahí ya nos metemos en la política partidaria, ¿no? Porque la política todo es político, hasta el periodismo deportivo es político, sin lugar a dudas, el periodismo cinematográfico recontra político, lo cultural y demás cuestiones, pero ahí también, ahí es donde tenemos que empezar a hacer mucho mea culpa, mucho hacernos cargo de si están ahí los que están los personajes que hoy son los representantes, ¿sí? Más allá de que te represente más o menos, no llegaron de casualidad. Llegan por un montón de cosas que hacemos día a día, llegan porque hay espacios y justamente los lugares opositores dejaron que se construya eso. Nosotros como sociedad fuimos muchas veces cómplices del silencio ante las embestidas en ese ámbito, también desde lo discursivo, de la narrativa, y no contrarrestamos con firmeza, con dureza, con datos, con información, cada una de las cosas que se dicen. Entonces, también tenemos que hacernos cargo, los periodistas, los comunicadores y el conjunto de la sociedad. Nadie sale de un repollo, bueno, evidentemente, en ningún ámbito del periodismo, de la comunicación, de la política, de los deportes, del espectáculo, de la ciencia, no sale de un repollo. Pero bueno, tenemos también algunos informes en estos días en relación al periodismo, por ejemplo, CIPREVA y FOPEA dieron algunos datos en relación a los ensobrados, como dice alguno de los artículos. Sí, CIPREVA publicó un informe a partir de unas encuestas que recogen algunos datos sobre cuál es el estado de la situación del periodismo hoy en día. En AMBA, ¿no? Exacto, sí, es verdad, en AMBA. El primer dato que comparten tiene que ver con que el 70% de quienes trabajan en prensa en el AMBA tienen un sueldo por debajo de la canasta básica total del INDEC en su principal empleo de esta actividad. Esto de la idea de los ensobrados creo que un poco es la parte más vendible de este dato, porque bueno, es como una contraposición muy fuerte a pensar que los periodistas son todos mercenarios que viven bárbaro a partir de vender esas opiniones, pero que en realidad la situación es como mucho más crítica. Vos, no sé si Nahue tenés más datos que quieras compartir. Yo tengo de eso otros. se dice que un 43% cobró por debajo de la línea de la pobreza, incluyendo la suma de todos los empleos, porque si hay algo que destaca también el periodismo en esta época, es que no puede vivir con un solo empleo, ¿no? Sí. También la encuesta la pueden encontrar el PDF y está muy detallado también por cada actividad. Por ejemplo, en prensa escrita dice que registra las peores cifras, 80,57
por ciento son los que cobran por debajo de la canasta básica del INDEC, que es, para tener el número, 1.110.063. Eso es lo que dice la canasta básica en abril, que es cuando hicieron esta encuesta. En radio, el 66,67% en su principal empleo en prensa cobra por debajo de la canasta básica. También dice que solo un 4,8% de quienes respondieron la encuesta afirmó que lo que cobra en su principal trabajo en prensa le alcanza para vivir. Sí, y en esto que mencionabas antes del pluriempleo, justamente mencionan que el 55% afirma tener 2 o más empleos remunerados y que el 39,5% tuvo que sumar un nuevo empleo este año. Dentro de todo ese panorama, el 15,8% completa sus ingresos con changas o trabajos informales que están por fuera de la actividad periodística, como por ejemplo atender un kiosco, vender ropa o comida, ser delivery en bicicleta, por ejemplo, manejar para apps, cuidar personas, hacer fletes o trabajo de la construcción. Y el 68,7% de colaboradores debe tener otro empleo por fuera de la prensa para afrontar la urgencia económica. Y del 87, y de estos, el 87,8% que tiene 2 empleos dice que es porque el sueldo no le alcanza. O sea, no es porque quieren diversificarse, ¿no? Claro, claro. Es porque no le alcanza el sueldo. Además, por otro lado, 51,4% de quienes trabajan en medios tiene que subsistir en base a otro empleo por fuera de la actividad, como decía Vicky. La verdad que es... Sí. No sé si había otro momento donde la prensa esté tan complicada en ese sentido. Y esto se suma a lo que tiene que ver con los últimos datos que estuvieron publicando respecto de la situación de libertad de expresión en nuestro país. Porque, por ejemplo, otro eje del relevamiento fue el ataque a la prensa. Y por lo menos un 27% de los encuestados manifestó haber recibido agresiones por ser periodista en el último año, entre los cuales el 33% fue víctima de represión y el 20% fue atacado por funcionarios del gobierno. La violencia digital tiene un 78,5% de los ataques padecidos por estas personas fueron de forma virtual, efectivamente. Así que bueno, y hay obviamente un porcentaje de personas, como un 27%, que tiene problemas de salud con síntomas como ansiedad, estrés o depresión devenidos del combo entre la precarización y la violencia que se recibe. También, entre otras cosas, sumado a los datos, tiene que ver con referenciar a periodistas con proyectos autogestivos, que muchas veces también es el inicio del camino. Después llegarán a ser figuras, referentes a nivel masivo, tal vez, pero es importante referenciar, seguir, apoyar justamente los proyectos autogestivos, porque además muchas veces son esos profesionales que se están formando o que se acaban de formar, que tienen una pasión, ¿sí?, que les moviliza la comunicación, la información con responsabilidad. Entonces es importante mirar como una especie de, si lo trasladamos a lo deportivo, pensando en lo futbolístico, es darle apoyo y fomentar las inferiores. Yo te quería comentar justo sobre eso, porque ahora lo estaba buscando y no lo encontraba. No sé si se acuerdan el periodista de Crónica que explota en vivo. Tommy Munareto, amigo nuestro, y que en estuvo también Crónica, acá en Punto Cero. me acuerdo que para el que nunca lo escuchó no se acuerda, estaba en vivo, en pleno, no me acuerdo en qué lugar, en un móvil, y el que estaba en el estudio le dice... dale plata, pobre mujer, qué sé yo. Y dice, yo no puedo, yo cobro en negro, vos cobrás en blanco, cobro en negro que yo. Le decía silencio y lo echaron. Sí, al otro día. Y el tipo empezó a hacer notas y todo, periodismo autogestivo, básicamente, en redes, y la está rompiendo. O sea, y por ahí, un poco con todos los datos que decía, ¿no? Creo que el periodismo está re mal pago, y vos no ves a un periodista en un solo programa porque no subsiste, estaban en 5 o 6 programas, en la tele, en 2 de radio, 2 de streaming, y así... Mismo los que están en Olga, por ahí fueron a Olga y antes estaban en la tele y demás. Pero a veces también el periodismo autogestivo por ahí no te da plata, no sirve, o sea, si no te da plata hoy en día porque no puedes vivir, pero por ahí tenés un trabajo formal y con el autogestivo que haces lo que realmente te gusta y por ahí con esto terminás levantando y terminás generando más, por lo menos esta es mi opinión, generando más desde el trabajo. Y termina siendo casi tu futuro eso. Sí, visto como una especie de proyecto de emprendimiento, ¿sí?, ese periodismo autogestivo. Un poco repaso también lo que sucedió en muchos casos de uno que viene del ecosistema emprendedor es, tengo un trabajo formal, que es el que pone ese sueldo a fin de mes, que sabes que es fijo, a veces es bueno, a veces es malo, pero tenés esa seguridad, entre comillas, económica.
Y en paralelo uno quiere movilizarse o quiere moverse, quiere desarrollarse, desempeñarse, ¿sí? Enfocarse en lo que realmente le apasiona, ¿sí? Tenés ese trabajo de oficina, vamos a decirlo mal y pronto, y en paralelo tenés ese proyecto de yo quiero vivir del periodismo, de un periodismo responsable. Bueno, en esa transición es importante, primero nosotros como públicos apoyar, ¿sí? Un clic, una visita, en lugar de a los medios tradicionales hegemónicos que buscan el bait y que están pero repletos de millones y muchas veces no son de la mejor manera, ¿sí? Empezar a hacer clic, a leer la nota. Por eso es importante, por ejemplo, entre nosotros los colegas apoyarnos, leernos, hacer el clic. Y en esto hay que hacer un mea culpa permanentemente también. ¿A quiénes leemos? ¿Dónde vamos a clicar cuando vemos en Twitter un tema? Vamos a leer a ese periodista que sabemos que aborda esa problemática, esa temática y le conocemos y confiamos. O hacemos el primer clic en el portal más grande, más pautado Yo, que podamos conocer. por ejemplo, consumo muchos... Una cosita más, Tomás. Y por otro lado, también no solo eso, desde ese lado, sino que cuando uno tiene una forma de apoyar económicamente, llámese un negocio, una empresa, un canje, lo que sea, apoyar a esos medios, esos comunicadores, esas periodistas que, como decía recién, están en inferiores, ¿sí? Bancar para que exploten en primera, por así decirlo, haciendo la analogía. Ahora sí, perdón. No, sí, no pasa nada. Yo lo que decía, ¿no? Que hace poco empecé a hacer una limpieza en las redes sociales porque estaba podrido todo lo que aparecía. Y por ahí meramente periodístico, es tipo, estaba C5N, todas esas cosas, sigo La Nación y demás. Pero también yo consumo mucho páginas por ahí no tan grandes, son conocidas, pero no son por ahí como, qué sé yo, que se llaman Grito del Sur. Hay una revolución, RPN era Revolución Popular, no sé cuánto, que vos por ahí lees las notas y tienen mucho más datos, más rica en información que por ahí el otro que es por C5N. Por ser C5N dice, pasó tal cosa, punto, y no te explican nada. Y en el otro por ahí quiere realmente mostrar que hacen el trabajo bien, entonces tiene mucha más información y... Dicho mal y pronto, garpa más eso que la otra que es tipo, pasó esto, punto, chau, soy C5N, soy La Nación, pasó esto. Sí, y después también tiene que ver con porque nos ponemos desde un lugar, también hay que asumir cierto lugar de privilegio en tener el tiempo, en tener las herramientas, en tener un montón de cosas que uno a veces da por sentado. Incluso hasta acá, cuando nos cruzamos en los pasillos de la radio, podemos tomarnos una hora para charlar, debatir, un montón de cosas. Y hay otras realidades también. Hay un montón de gente que se levanta, va a laburar y llega tardísimo a la noche a la casa y quiere comer y dormir. Y apenas si se va a informar si puede, ¿sí? con alguna pasada en alguna red social. Entonces, también tenemos que entender esas otras realidades. Y en eso es pensarnos como periodistas, como comunicadores, cómo reinventarnos permanentemente y cómo tratar de llegar, ¿sí? Y jugar de igual a igual, que las plataformas nos permiten esa democracia digital, de jugarle de igual a igual porque ocupamos el mismo espacio que el medio más grande y más corporativo que se les ocurra. Me parece interesante lo que estabas diciendo desde el punto de vista de no permitir que el periodismo se convierta directamente en puro consumismo y dejar que sea una marca la que defina, y solamente porque esta es la marca va a definir todo lo que va a pasar a partir de ahora a nivel periodístico. Y es sumamente importante además por supuesto del tratar de no solamente leer un medio, tratar de leer los medios que más información nos brinden. Así que la verdad que, por lo menos para empezar a hacer ese ejercicio, me parece genial el no dejarse llevar por ese tipo de marcas. Muy bien, y para que antes de finalizar este bloque no sea todo bajón ni mucho menos, bueno, primero saludamos a Brian. En el Mueble Negro están las dos acreditaciones, porque está haciendo cobertura. Mira, en el ejercicio periodístico, sí, está laburando. Ahí en el Mueble Negro atrás tuyo tenés las acreditaciones. Perfecto, Brian. Saludamos a Luli también, que vino, y en un rato la tendremos acá. Y para ir finalizando de a poquito, sin apuro, este bloque, no nos pongamos en la mala. Vamos a recordar también alguna historia, algún paso dentro del periodismo que nos regocije, que nos llene de felicidad. Porque también tiene eso, así como renegamos, como no vemos un mango, como nos cuesta, como se cierran puertas, a veces salís por la ventana, etcétera, etcétera. Cosas que nos pasaron, nos van a pasar también, básicamente en cualquier actividad. Hay cosas que son impagables dentro del ejercicio de la comunicación, y supongo que todos tenemos alguna pequeña historia o cosas que les gusta, o por qué no también del por qué estamos dentro de este rubro. Es que yo creo que el solo hecho de poder hacerlo ya es una cosa sumamente positiva, el poder expresarte, el poder estar en un medio que te deje expresarte también, y hacer lo que vos querés ya de por sí, para mí es impagable. Después, por supuesto, el rédito económico, ¿quién no lo quiere? Pero... creo que es incluso más importante eso. Uno encuentra la manera de subsistir, pero lo importante es no dejar que nos enturbien la cabeza.
Sí, por mí en lo que es en general siempre cuando lo que más me gusta, lo que más recibo y siempre lo digo cuando estamos en estos especiales es la respuesta de, por ejemplo, un entrevistado que dice gracias por darnos el espacio, gracias por dejarnos, porque a veces viste que no tienen dejarnos decir lo que queramos, darnos el lugar, en el Noti se escucha mucho por suerte, ¿no? Porque si no me parece que estaríamos haciendo las cosas mal. También gracias por difundir lo que estamos haciendo. Lo repito porque me escribieron el otro día lo de los jabalíes, que todavía están buscando recaudación para irse a Italia ahora al Mundial, el futsal para sordos, las selecciones de futsal para sordos, que todavía están buscando recaudación. Si quieren, si alguien puede aportar, Jabalí de Futsal, pueden entrar ahí, y ahí está toda la información. Pero también lo veo en los programas que opero, lo veo mucho en clase B, los viernes, que le agradecen, y no sé, yo estoy operando, pero cuando le agradecen las preguntas que le hacen los entrevistados que dicen que son distintos, también como que me parece que lo que más lo hace es seguir haciendo lo que uno hace, ¿no? Sí, bueno, yo te iba a decir, te iba a devolver un poco a vos también por el hecho de que vos venís cubriendo hace mucho tiempo un deporte que recién ahora está tomando mayor relevancia, pero vos venís apoyando el fútbol femenino hace muchísimo tiempo y yo por lo menos me di cuenta de que cuando empezó por algunas circunstancias a tomar mayor relevancia, había mucha gente como intentando embeberse del tema, y Nahue venía, tiene mucha información en la cabeza por haberlo trabajado de forma consciente, y eso para mí también se nota. Y leías una nota de Nahue, tenía muchísima información, leías otras notas y te dabas cuenta que estaban como aterrizando en el fútbol femenino. Así que eso por mi parte. Y sí, bueno, yo lo único que aportaría como distinto es que, por ejemplo, en el día de ayer estuvimos haciendo una proyección. Proyectamos una película junto con el podcast y con un estudio Estudio 2001, que nos comparte su espacio para poder hacer estos ciclos en conjunto. Y esa proyección también estuvo acompañada de una entrevista con un director, y poder acercar esa figura al público que asiste es consecuencia de un trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo. Como vos mencionabas o preguntabas sobre estas como gratificaciones que te da, para mí esa es una gratificación, es algo que a nosotros no nos representa una ganancia económica, pero sí nos representa materializar el trabajo que uno viene haciendo periodísticamente hace ya muchos años, en un espacio que nuclea gente que tiene intereses que no están siendo satisfechos por otros medios masivos, que no está siendo atendida ese interés, y ni hablar de ese espacio cultural. Y uno poder generar ese espacio me parece que es una de las grandes gratificaciones, ¿no? Que haya gente esperando ese espacio para poder ir y compartir con otros, parece que es algo bastante comunitario, además, dentro del oficio. Yo las dos anécdotas que me quedaron fue el otro día que entrevistamos a Alejandro Likovic acá, del Garraham, que incluso varias preguntas me dijo gracias por el espacio, gracias por preguntar esto, que es importante que lo diga, lo dice, bla, bla. Y después, acá no, pero hace mucho tiempo, 3 meses, ponele, estábamos en una radio en Ramos, FM Imaginaria, y le hicimos una nota a no sé si la conocen, Paula Vistagnino, que es autora de un libro que se llama El del Opus Dei. Ah, sí. Claro, Sí. bueno, le hicimos la nota a esa chica, y después yo, por mi parte, fui cuando presentó el libro a que me lo firme, ¿no? Pues yo lo compré, lo leí todo. Y cuando termina de dar la presentación del libro, y me acerco para que yo timidez a 100%. Entonces me acerco así con el librito y me dice, le digo, para firmar el libro, sí, me lo firma. Me dice, vos de casualidad sos Tomás Inglés, ¿no? Que me hizo la nota el otro día. Le digo, sí. Me dice, bueno, yo la volví a ver, salió re bien. Y yo dije, volví a ver el programa, no lo puedo creer. Y fue perfecto. Misión cumplida. Qué importante que dijiste que leíste el libro, ¿bien? Sí, igual le compré el libro, lo leí, después le hice la nota. Claro, Sí, yo lo leí todo, leí el libro y después le hice la nota, entonces yo ya sabía de qué hablar. Igual hay algo que decir sobre eso, perdón, que vuelva sobre un tema, pero esto igual para mí se puede hablar en otro bloque, pero hay todo un tema con las entrevistas
el rol del entrevistador, que lo vamos a hablar más adelante, pero también el hecho entrevista cultural está súper bastardeado. O sea, entrevistar a una persona que escribió un libro o que hizo una película sin haber leído el libro, sin haber visto la película, ponele que el de leer el libro, todavía no sé, yo no me meto en ese rubro porque no lo trabajo. Pero digo, entrevistar a alguien sin haber visto su trabajo... Che, ¿de qué trata tu peli, flaco? Pero abunda por todos lados y hay una cosa muy fea en eso, que es que muchas veces son los medios más grandes y más masivos y hegemónicos los que muestran más displicencia con ese material porque saben que tienen la posibilidad de la nota garantizada, porque nadie les va a decir no. Entonces tienen a figuras re importantes en sus mesas sentadas tratando de explicar qué hicieron porque nadie en esas mesas leyó o vio lo que hicieron. Y después están los que, como vos, como nosotros y demás, trabajan en poder ver el contenido y hacer un procesamiento y decir, bueno, quiero hablar de estos temas a partir de haber leído el libro, y lográs una nota mucho más sustanciosa, pero por ahí te costó mucho más conseguir la nota. O que te den esa oportunidad. Entonces eso también es un tema dentro de lo que es la referencia y el comportamiento. Así como vos hablabas del comportamiento de los públicos, parece que también hay una cuestión del comportamiento de quienes generan contenido, y sobre todo quienes generan contenido cultural, que también tienen que hacerse cargo de compartir los espacios con gente que, así como ellos trabajan, también trabaja con seriedad para difundirlos. Y creo que eso enaltece mucho lo que hacen acá en Punto Cero. Total. En cine clase B, cinefilia, las entrevistas, cine continuado, pero también en libros, las familias de libros, en Entramar, Mucho en teatro, mucho teatro. teatro, Elegante Sport también, Sí. teatro, cine, que hacen las entrevistas sabiendo lo que van a hablar, en este caso, en el caso cultural, y habiendo visto, habiendo leído Total. y habiendo pensado qué es lo que van a pensar. Lo cual debería ser la media, básicamente. Sí. Por suerte, Sí. por suerte escasea acá, por mala suerte se ve en muchos lados, vamos a tener este invitado, bueno, qué mejor, presentate vos. Dale, amigo. Mínimamente. Sí, Sí, no. qué mejor que presentarte vos mismo, ¿no? ¿Cómo A te llamabas? Yo lo veo permanentemente, me encanta cuando viene alguien y tiene un apellido difícil. Bueno, ¿cómo se pronuncia? Decime para decirlo bien. Mínimamente fuera del aire que pase eso, ¿sí? Y bueno, hay que hablar mucho de periodismo. Por suerte, la jornada es larga. Por suerte para ustedes también, vamos a respirar un poquito. Y más allá de Pues que... yo ya estaba re... No, tranquilo, subí. va a ser larga la jornada. Miren, la actividad periodística es difícil, no es imposible. Hay piedras, hay obstáculos permanentemente, como dijeron antes, con datos, sí, se cobra poco. Hay satisfacciones, por supuesto. Yo simplemente quiero cerrar este bloque y una canción lo va a responder es... Cuando vean que se pone todo oscuro, cuando vean que el horizonte está complicado, recuerden que tenemos faros a seguir, así que qué mejor que tomar de ejemplo a ellas, ¿sí? Música y ya volvemos en un ratito.